En Magazine del Valle nos encontramos con Rafael Enrique Sosa, fiscal de la Unión Sindical de Cali, UCE, y un hombre muy versado en lo que tiene que ver con el derecho. Rafael lo he invitado en esta oportunidad para que hablemos de temas que tienen que ver con el orden nacional y que son temas de actualidad. Caso concreto, lo que está sucediendo con el Comité Nacional del Paro y con el Gobierno Nacional. ¿Cuáles son los hechos con respecto a este tema? Bienvenido. Bueno, hay dos situaciones allí que hay que entender respecto del fenómeno de las primeras líneas. Cruzado por el decreto distrital 304, con el decreto presidencial 575, ligado al decreto 003, y poder entender desde el punto de vista de lo jurídico ese fenómeno especial que se ha presentado con los bloqueos traídos de los jóvenes, hombres y mujeres de las primeras líneas. A mí me parece que el Comando Nacional de Paro, como también el Comando Departamental de Paro, han quedado por fuera de las negociaciones que se tienen que dar a nivel regional en las distintas localidades donde se presenta en la ciudad de Santiago de Cali los bloqueos de las primeras líneas que se presentan en la actualidad: Verbigracia, Puerto Resistencia, Puerto Calipso, Paso del Comercio y otros tantos. Quedan al margen de esas negociaciones, vuelvo a repetirlo, a nivel regional, el Comando Nacional de Paro y el Comando Departamental de Paro. Pero este pronunciamiento que usted acaba de manifestar es muy cierto. Es más, tuvimos la oportunidad de escuchar lo que dijeron el comité, el grupo de resistencia, no solamente de Santiago de Cali, que ya hizo un acuerdo con la administración municipal, sino que también se pronunciaron los del comité, los de Punto de Resistencia de Palmira, donde dicen que el alcalde de Palmira está incumpliendo. Eso significa que está muy separado lo que es Comité de Paro y su negociación con lo que es Puntos de Resistencia, no solamente en Cali, sino a lo largo y ancho del país. Sí, para mí sí, eso es indudable, sobre todo porque hay una respuesta juvenil de hombres y mujeres de no creer en la institucionalidad, de donde venga. Y los asuntos puntuales que se deben de manejar en la unidad de resistencias son o atañen a políticas públicas o a la falta de implementación de políticas públicas que golpean en una proporción aberrante a ese segmento de la población de jóvenes sin oportunidades, jóvenes que no saben qué hacer, que no tienen trabajo, que no tienen modo de estudiar, y se salieron del negocio de lo que pretende la dirigencia sindical con el gobierno nacional, y por ahí creo que ese fenómeno especial que presentan ese movimiento o ese estallido social de parte de los jóvenes, hombres y mujeres, repito, tiene que redimir en derechos a ese conglomerado de jóvenes, hombres y mujeres que actualmente luchan porque se les reconozca como ciudadanos en un Estado social de derecho, y esperemos que con la implementación del decreto 304 del alcalde distrital Ospina llegamos avantes y podamos, como ciudadanía caleña, darle a los jóvenes, hombres y mujeres, la posibilidad de, a través de políticas públicas por parte del distrito, y ampliar una gama de oportunidades para ese grupo de jóvenes. Aprovecho, usted como un hombre versado en el tema del derecho, tuve la oportunidad de escuchar a la jurídica de la alcaldía, a la doctora María Sterling,
Y hay algunas incoherencias con respecto a otras personas que dicen que no está cumpliendo el mandato por parte del gobierno nacional con respecto al decreto que sacó el señor alcalde. ¿Se encuentran, se chocan o hay de pronto una desobediencia por parte del señor alcalde de Santiago de Cali con respecto a los dos decretos, el nacional y el de Santiago de Cali? No, de ninguna manera se van a chocar, nunca. Entre otras cosas, considero yo que privilegia la vida. Mire, si por efecto del decreto 304 se le reconoce al grupo de jóvenes, hombres y mujeres, beligerancia, por allí empezamos a solucionar el problema. Que el problema no es, o la solución del problema no es la vía militar, ni la de policía, ¿no? Porque si así fuera, entonces... Históricamente está contemplado, ¿no? Sí, claro. Y adicionalmente ahí yo lo que creo es que nada mejor le pudo haber ocurrido a la ciudad, se lo quiero decir, independientemente de las contradicciones que podamos tener nosotros con el señor alcalde, independientemente de ese movimiento de revocatoria que se gesta en la ciudad, en algunos puntos de la ciudad con la recolección de firmas, independientemente de esa situación, nada mejor le pudo ocurrir a la ciudad que se naciera la vida jurídica ese decreto 304, que hay que hacer claridad absoluta en el terreno estrictamente jurídico, no colisiona con el decreto 575 de la Presidencia de la República, entre otras cosas porque el alcalde está cumpliendo como jefe del Ejecutivo Regional Distrital, está cumpliendo con un mandato legal establecido en el artículo 315 de velar por el bienestar de los habitantes en lo local, en lo regional, en lo que tiene que ver con el distrito de Santiago de Cali. O sea, no hay colisión de ninguna clase. Lo demás obedece son a situaciones, a posturas políticas, que es allí donde a uno como ciudadano le llama poderosamente la atención, es por encima del bienestar del pueblo, están, y de manera equivocada, agenciando procesos de orden político, sin importar el pueblo y la solución. Si es vía militar, entonces sería catastrófico, inclusive para ese grupo y no solamente para los muchachos que están allí, sino eventualmente por el uso indebido de la fuerza pública, resultan o lesionados o muertos, sino para todo el mundo. Para mí, que estoy aquí agenciando un proceso de sindicalismo, no siendo o no pretendiendo liderar ese movimiento autónomo de grupo de jóvenes, hombres y mujeres, que en este momento se han constituido como la unidad de resistencias en Cali. Los derechos humanos hay que hacerlos respetar, ¿no? Y desafortunadamente se han visto abocados a que vengan también entes internacionales para que garanticen los derechos humanos de los colombianos. Sin embargo, pues esa presencia, ¿se siguen pisoteando esos derechos? Sí, vea, y a propósito, es tan bien elaborado ese decreto que si usted ve la parte emotiva de ese decreto 304 del alcalde, con la enunciación y transcripción literal del artículo 93, como uno de los tantos artículos de la Constitución Política que hace parte del bloque de constitucionalidad. Nótese cómo incorpora ese 93 normas de carácter internacional en protección de los derechos humanos de los conciudadanos, que han sido recogidos por la legislación interna y hacen parte inclusive de nuestra legislación interna y que son de estricta observancia. Yo creo que el alcalde allí la sacó del estadio, yo tengo que decirlo así, independientemente de las diferencias que uno pueda tener con ese hombre, se lo quiero decir así, pero uno tiene que ser gallardo en reconocer que en este momento coyuntural está recomponiendo el camino, lo está recomponiendo, y hay que ayudarle a ese hombre, hay que ayudarle a que lo recomponga,
a que estos hombres y mujeres jóvenes de la ciudad tengan oportunidades. Así de simple. ¿Y a través de qué? Pues de las conversaciones, del disenso, para terminar en un consenso y terminar abrazándonos y terminar diciendo valió la pena, enderecemos el camino, no le metamos tanto cemento a la ciudad y en pandemia pongámosle cuidado a los hombres y mujeres, jóvenes, viejos y niños que en este momento aguantan hambre en la ciudad y que nosotros... Y que no son pocos, ¿no, Rafa? Lógico, lógico. Entonces por ahí viene el estallido. Pues sí, que nos van a guardar a todos pues con la pretendida intención de que no nos contagiemos, pero mientras el estómago esté vacío, no hay posibilidad. Mientras las personas no desarrollen sus condiciones de seres humanos, que puedan de alguna manera solventar sus propias necesidades, la de estómago, hermano, la de estómago, y que puedan sentirse útiles para la sociedad con trabajo, con estudio, que sean dignos, pues sencillamente pues vamos a tener un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, resistiendo para cambiar lo que el statu quo nos ha dado, en este sentido de bar de silencio, usted está cómodo y no le debe importar el vecino. Así que en buena hora este alcalde, con un grupo importante de colaboradores, actualmente negocia lo que era pertinente negociar con ese grupo de jóvenes, hombres y mujeres, que con el día a día se la juegan en seguridad y con su propia vida ante una respuesta policial aberrante con asistencia militar, que a todas luces, y yo como demócrata no puedo tampoco guardar silencio. Podemos decir entonces que también ha sido un acierto que el señor alcalde haya podido reunir a todos estos grupos de resistencia que existen en Santiago de Cali. Pues claro, es que siempre va a ser el diálogo, porque es que, entre otras cosas, y en las contradicciones que uno puede presentar con otra, o que se puede enfrentar con otra persona, pues sencillamente uno tiene que ceder en parte cuando hay una discusión puntual con el otro. Pues de entrada uno lo que tiene que hacer es de poner, digamos, todas las aspiraciones en el ejercicio mismo de la negociación, entendiendo el otro, para llegar a una fórmula de consenso, de acuerdo, que posibilite en un contrato social la paz, porque en este momento no la tenemos. En este momento como ciudadanos estamos amenazados. ¿Y quién creyera del Estado? ¿Quién creyera del Estado? Y por allí me podrán decir que justamente como tienen ocupados a las fuerzas, a la fuerza pública, estos muchachos de las primeras líneas, entonces se han abierto otras zonas pues para que la delincuencia común actúe. Pues también. Y entonces en la suma de defensas, dependiendo de la lateralidad que tenga yo, o la visión política que tenga yo frente a uno o el otro, entonces me van a doler más los muertos de un lado que del otro. Y resulta que no, todos los muertos que tenemos aquí nos duelen, tanto de la fuerza pública como los muchachos. La violación de los derechos humanos, digamos, al fragor de esta confrontación, pues digamos que también son violados de uno y otro lado. Entonces nosotros tenemos que ser ecuánimes con eso y aceptar que definitivamente lo que mejor procede aquí es que jóvenes pobres de civil se maten con jóvenes pobres uniformados y resulta que el que detenta el poder, feliz, mirando cómo se desangra este país y se mata a la juventud, en el ejemplo que estoy poniendo, desde los clubes sociales, tomando whisky. Rafa, yo lo escucho atentamente y de sus palabras, pues lógicamente tiene que salir muchos más interrogantes. Uno observa en el diario vivir, desafortunadamente, desde que
estamos en este paro que se inició a partir, podríamos decir, no de este año, sino eso arrancó, fue el 21 de noviembre del 2019. Pero uno ve demasiados atropellos por parte de la policía. No urge una reforma a la policía, que haya unas formas de aconductar la policía o de, no sé, de que no se, o sea, que la policía no esté tan facultada a asesinar, al maltrato, a la violación de derechos humanos. Mire, de entrada, y aprovecho la oportunidad que usted me brinda con su pregunta para visibilizar lo que ocurre al interior de la Policía Nacional a partir del momento en que por allá un general de la República, de la Policía Nacional, se inventó en la Policía Nacional el nivel ejecutivo. Entonces se inventan el nivel ejecutivo, desaparece el grupo de suboficiales de la policía, y con la expectativa del joven colombiano de llegar a ser comisario en ese nivel ejecutivo, entonces nos llenamos de patrulleros que nunca ascienden. Nunca ascienden. Son escasísimos los que ascienden. Pero en cambio, si usted ve esa misma división, esa misma estratificación, digámoslo así, en la Policía Nacional, usted encuentra al grupo de oficiales que con muchísima disciplina siempre ascienden. A menos de que va a tener por ahí investigaciones que no le permitan, por ejemplo, al subteniente ascender a teniente, a capitán, a mayor, a teniente coronel, a coronel, a brigadier general, a mayor general y general de 4 soles. En cambio, aquí usted ve un patrullero que en un lapso de tiempo debe haberse ascendido a subintendente, y en otro tanto de tiempo a intendente, y después a intendente jefe, y después a subcomisario, y después a comisario, y no se ven. Entre otras cosas porque de haberse dado esos ascensos, como le dijeron a estos pelados, pues sencillamente no tendríamos, digamos, tropa policial. Es pues una contradicción, porque es que la policía no es militar. Yo lo estoy diciendo es como para regular un conglomerado de gente, digamos, del nivel operativo, que le permita tener, digamos, una gran posibilidad de tener un grupo de hombres y mujeres que puedan desarrollar el servicio de vigilancia y otros servicios de policía en la calle. Entonces me parece que es una desigualdad tremenda. Patrullero con 15 años, por Dios, nunca ascendió, ni lo va a ascender jamás en la vida. Entonces es un policía frustrado, es un policía que seguramente va a llegar a la calle y va a descargar toda su frustración en el ciudadano, cualquiera que sea la razón. Y uno ve a veces procedimientos de policía terribles, porque en el uso de la fuerza, una vez esté sometido el ciudadano, ¿qué sigue? Si está sometido, ¿qué sigue? Si ya lo tenés esposado, si ya lo tenés reducido, entonces ¿qué sigue? ¿Por qué lo golpeas? Pues que condúzcalo y sométalo a la justicia o hágale el comparenda. Pero entonces uno ve 4 o 5 policías golpeando al que está reducido. Y cuando lo golpea que está reducido, entonces está violando derechos humanos. Yo no le veo que sea... y el comandante negándolo todo, cuando todo está documentado, por suerte, a través de esa tecnología que tenemos ahorita. Entre otras cosas porque los medios de comunicación, grandes, masivos, no muestran eso, ¿no? No lo muestran nunca. Nunca lo muestran. Y entonces se oyen por allí, por ejemplo, digamos, proyectos de ley para normatizar el uso de las redes sociales, para que el mundo no se dé cuenta qué es lo que está pasando aquí.
Rafael, entonces, como conclusión, urge una reforma a la Policía Nacional. Sí, claro, una policía nacional que sea más humana. No estamos diciendo aquí que no reprima el delito, porque Esa es la razón de ser. sí, pues obvio, Claro. obvio, un policía que cumpla con el mandato que le da en la Constitución y la ley. De servirle a la comunidad. Pero mire, no todo puede uno decir que es malo. No todo uno lo puede decir que es malo. Necesitamos una policía más profesional. Una policía que reprima el delito. Que conozca por lo menos el código. Y que reprima el delito. Porque no se trata aquí también de que nosotros vayamos a pensar de que nos van a cahuetear todo. Sí, pero que reprima el delito. Que haga la vigilancia conforme, que a uno no le dé miedo encontrarse con un policía en la calle, que a uno no le dé temor cuando un policía lo para a uno y le dice documentación y uno le pase la documentación, pero en medio de esa interrelación que uno puede tener, digamos, esporádica con un policía en un procedimiento de eso, el policía no lo agreda a uno pues porque le dio la gana agredirlo a uno pues con la palabra grosera como en no pocas oportunidades ocurre, ¿no? Rafael, muy amable, muchas gracias por esta entrevista y yo culmino con esta, Rafael. Sobre el tema de la revocatoria al señor alcalde, estamos en una crisis impresionante, la mayoría del presupuesto que ha tenido no solamente Santiago de Cali, no a nivel nacional, se ha invertido en el tema del COVID. ¿Qué tan bien le puede hacer a la ciudad una revocatoria del mandato al señor Jorge Iván Ospina? Mire, hay una situación que viene traída de la expedición de la ley 131 de 1994, por la cual se reglamenta el voto programático y se dictan otras disposiciones. Es una ley de 14, 15 artículos, donde aparece claramente lo que es la revocatoria. Y por ahí se ve agenciando a un señor que es funcionario de empresas municipales, el señor Biafara, adelantando ese proceso revocatorio en contra del alcalde de Cali. Y surgen por allí varios interrogantes en el sentido de si él como servidor público, trabajador oficial. Y en la marcha de la paz, Rafael, disculpen que lo interrumpa, o sea, uno de los objetivos era recoger firmas ahí en la plazoleta Jairo Varela. Exactamente, entonces la primera pregunta que nace es ¿hasta qué punto es legal que un servidor público o trabajador oficial agencie ese tipo de procesos? Usted me pregunta a mí como abogado, yo le digo que tiene toda la facultad ciudadana de hacer ese procedimiento. Así de simple. Así sea servidor público. Así de simple, porque lo está haciendo por fuera de su condición de trabajador oficial. Pero cuando lo mezcla, ojo, cuando utiliza ese tiempo que le da, o cuando utiliza el tiempo con el cual tiene que estar pendiente de sus labores como servidor público y los utiliza para desarrollar con energía ese proceso de revocatoria directa, por allí yo creo que hay una falta disciplinaria. Mire que hay una situación ahí. Y lo otro es que independientemente, yo no me cabe, por ahí alguna vez es una disertación donde el alcalde ha incumplido su programa de gobierno. ¿Dónde? Atravesado por una cuestión de pandemia. Yo creo que a nivel nacional no han podido cumplir ningún mandatario por este tema de la pandemia. Sí, claro, porque es que hay unas necesidades puntuales entonces que desvían necesariamente la atención del gobernante. Y hasta qué punto ese desvío obligatorio con ocasión de la pandemia allana camino pues para que alguien diga ahorita que no cumple con su plan de gobierno, por ejemplo. Bueno, digamos, porque hay que decirlo también todo, ¿no? Matizando la situación. En diciembre este hombre le dio por hacer una feria virtual. Y entonces la población le dijo, pues hermano, no haga eso. Invierta los recursos en otras cosas más importantes. Invierta los recursos en otras cosas más importantes, y él
con gran arrogancia, porque también hay que decirlo, pues hizo la feria virtual, hizo la novena de ley. Y entonces inmediatamente se inician las investigaciones de carácter fiscal. Encontraron allí unas evidencias que establecido el debido proceso de investigación fiscal, tiene que arrojar unas responsabilidades en cabeza del que corresponda, pero observando las ritualidades de cada proceso. Los hallazgos que le llama la Contraloría. Y evidentemente eso traslada a una investigación de carácter disciplinaria que la tiene que hacer la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación, pero observando el debido proceso para hallar el responsable si a ello hay lugar. Y de paso, otra investigación de carácter penal en la Fiscalía General de la Nación, pero uno lo que ve es que los hallazgos están allí, pero el resultado de las investigaciones no se dan. Entonces la pregunta puntual es, venga, hubo hallazgos, y entonces ¿cuál fue la responsabilidad del funcionario que sea respecto de los hallazgos que encontró la Contraloría? Pero nunca es tarde, como decía por allá un programa, lo recuerda usted muy bien, para que el gobernante recomponga el camino, entienda que esta ciudad en pandemia no necesita cemento y allane caminos para coger por lo menos 63.000, 65.000 millones de pesos que tenía destinado para las este decir un momentico que aquí hay una situación distinta, recomponga el camino, debe cambiar su plan de desarrollo, políticas públicas para este grupo de hombres y mujeres jóvenes y para invertir en lo social y dar al traste en lo posible con una intención, digamos, política diferente, traída de un movimiento político distinto al alternativo que tiene el alcalde de Cali. Pero lo que no me puede caber en la cabeza es el cómo se utilice como punta de lanza este señor Biafara para hacer lo que está haciendo en este momento, entre otras cosas de una manera coyuntural también, pues estoy completamente seguro y lo digo con entera responsabilidad. Si a este señor Biafara, con todas las trapisondas que utilizó hace ya un año largo, lo quiero decir con entera responsabilidad, donde no le salió ninguna, en donde está investigado inclusive por la Fiscalía General de la Nación, por una falsedad en documento privado y un fraude procesal. Si le hubiera salido la representación de la organización sindical que él dice representar no válidamente, y si a la hija de él, este alcalde municipal o este alcalde distrital lo hubiera ubicado, no estaría en estas cuitas. Estoy completamente seguro. O sea que hay dos intereses ahí, uno particular y podríamos decir otro político. Pues por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No da puntada sin dejarle a este señor. No se lo quiero decir. Un hombre que inclusive con el ropaje del demócrata insulta y agrede a su par sindical, como es el caso de lo que me pasó a mí con ese personaje. Y ahorita sí anda por allá utilizando esos muchachos que le están pagando 30.000 pesos para ir a las marchas y todo el cuento y coger el voto de algunos primeras líneas que usan la marihuana como método recreativo y para olvidarse de tanto dolor que le han infringido las políticas nefastas de este Estado, y ahí sí le sirve el marihuanero, fíjense, ahí sí le sirve. Es un sinvergüenza ese personaje. Sindicalista que supuestamente fue perseguido en la Operación Dragón, supuestamente, y ahorita está al servicio, imagínese de quién. Eso no es el movimiento de lo que él quiere porque la ciudad la quiere mucho, no, eso es porque ese personaje no logró su cometido de la representación sindical de la UCE, por un lado, y no pudo ubicar a la hija.
Así de simple.